Por el último tema que son las clases. Cefalométricamente todos son valores negativos aquí. Pero bueno, hablando dentalmente, la migración de los sectores posteriores e inferiores es la causante de la maloclusión. Repito, la etiología de la maloclusión, se debe a la mesialización de los dos sectores posteriores e inferiores. Inferiores. ¿Ya? Por lo tanto, si tuvieran que hacer un camuflaje de clase 3, ¿en dónde hacen las extracciones? En las clases 1, ¿en dónde hacen extracciones? Arriba y abajo, porque se mesializaron arriba y abajo. En las clases 2, solo se mesializaron arriba, entonces arriba extracciones o distalamiento. Y en las clases 3 se mesializaron abajo, entonces solo extracciones o distalamiento abajo. Es decir, actúas donde se mesializaron los sectores posteriores. ¿Va? Ahí, para que no se les olvide. Doctora, pero es que arriba tiene mucho apiñamiento y abajo no, y es una clase 1. Le intentamos con extracciones arriba y abajo, ¿no? Que no. No vas a empatar a los caminos, entiendan por el amor de Dios. Bueno, háganlo. De todas maneras les va a pasar. ¿Vale? Cuando haces extracciones superiores porque tienen mucho apiñamiento, tienes que hacer abajo o viceversa. ¿Va? Si tienen dudas, me hablan, pero que no sea a las 3 de la mañana. Bueno, ¿qué tenemos ahí? ¿Qué maloclusiones? ¿Esto qué es? Antes de que se resuelva, obvio. 3. A ver, vamos a hacer una encuesta. ¿Qué maloclusión, niñas, del sector anterior? 3, muy bien. Doctora. Es que ¿Segura? ¿Qué maloclusión es? es que ya no me la imagen. No, tú dime antes de que se resuelva qué es. No, está. No, es que así está el paciente. Pero es que ¿Qué maloclusión es, niñito? Tú eres el que trajiste al paciente súper vendedor, ¿no? Sí. Y ya me mandó un mensaje por sí. le vendió un perfume así rápido. Quiere pagar su tratamiento. ¿Qué es? 1, 3 o 2. 1. Doctora. ¿Niños? Doctor, serio. 3. Muy bien, doctores esposos. 1. ¿Usted, doctor? 1. Doctora. 1. Eso, así debe de ser. Es que no tienes otra opción. No sé si es escleretal, ¿no? Porque yo no te he dado valor. Pero eso es clase 1. Así, pero eso es en clase 3. Así te regaña tu mamá. Yo Pero que es clase 3 tiene una clase. Clase 1. Porque nada más y ya nada más con algo que A ver, doctora, jefa de grupo, defienda a su grupo que los voy a reprobar a todos en este momento por burros. 1. 1. Sí, Niña que se está muriendo de frío. 1. 1. Clase 1, muy bien. Niñas. Clase 1 con movilidad. Ah, es diferente. Ella es la única que va a exentar en este grupo. La única. Porque los demás son muy burros. Dijo, es una clase 1 pero con mordida cruzada anterior. Ah, es diferente. Claro que sí. Es una clase 1 molar, perfecta premolar, pero aquí tiene una mordida cruzada. Hay algo en ortodoncia que se llaman grandes
síndromes. Esos grandes síndromes, que a lo mejor ya se los dijo mamá Norma, son 3. Mordida cruzada anterior, sobre mordida vertical y mordida abierta. A ver, apúntenlos. Grandes síndromes que pueden afectar a todas las maloclusiones, unas más que otras. Grandes, les dejo hacer trabajo de eso, no, ni me van a grandes síndromes. Espérame, voy, hijo, espérame, te va. Número 1. Mordida cruzada anterior y o posterior, es que está como sediento, así de rápido, dígame, que quiero absorber como una esponja. Mordida cruzada anterior. Sí, mordida cruzada anterior y o posterior. ¿Ya? 2. Sobre mordida vertical. Y 3. Mordidas abiertas. Sí. ¿Esto es lo que aprendiste? No lo digo igual. No importa que sea mi esposo. ¿Dónde tus apuntes? No necesito ya. Entonces, niños, estos grandes síndromes pueden afectar a una clase. O sea, una clase 1 puede tener mordida cruzada anterior y o posterior. Una clase 1 puede tener una sobremordida vertical. Y una clase 1 también puede presentar una mordida anterior porque lo puede atacar un hábito pernicioso como devolución atípica. ¿Me doy a entender? Puede ser que algunas maloclusiones tengan más daño con estos grandes síndromes. ¿Vale? No quiere decir que si mi paciente tiene una mordida cruzada anterior, que muchos doctores de medicina familiar nos los mandan porque ya tiene prognatismo mandibular. ¿En dónde demonios tiene el prognatismo mandibular? Hay que hacer todo un diagnóstico, ¿sale? Si en la cefalometría te está diciendo que es paciente con una ANB en la norma y tiene estas características en el sector posterior, pero que en el sector anterior es mordida cruzada anterior, es solo eso, es una mordida cruzada anterior. No se preocupen, hasta no comprobarlo cefalométricamente, ¿vale? Porque hay pacientes de clase 3 esqueletales que casi no se les nota, o sea, tienen tendencia a borde, pero no se les nota su clase 3. ¿Okay? Igual para los pacientes que están en crecimiento, niños, a un paciente que está en crecimiento, antes del pico máximo de crecimiento, no se establece como una clase 3, ¿okay? Se establece solo como una mordida cruzada anterior. Entonces, ¿cuál es mi obligación en ese paciente que está pequeñito y que tiene mordida cruzada anterior? Descruzar la mordida. ¿Cómo? No sé cómo se les antoje. Yo les voy a dar lo que me funciona a mí, pero no quiere decir que eso sea lo único que funciona. ¿Vale? Si yo tengo un paciente con mordida cruzada anterior y es adulto, uno de los métodos que puedo utilizar es este arco, que es muy sencillo de hacer. ¿Vale? Este arco se llama arco de avance, o también se nombra tope más 1. Es un arco calibre .016 de acero. Solo aplica .016 de acero. Solo aplica para la arcada superior. Se introduce en el tubo de la secuencia de arcos. O sea, estamos hablando de este, ¿no? En el tubo de la secuencia de arcos, ¿sale? Y solo se ancla en los 4 anteriores superiores. ¿Ven el tipodonto? Solo tiene módulos elastoméricos en los 4 anteriores. Solo se ancla a los 4 anteriores superiores. Por eso es un arco de protrusión. ¿Sí, chamaquitos? Hasta vemos bien quién se atoró. Bueno, ¿cómo se hace? Síganme, porque no tengo como muchas imágenes. Sí, o sea, síganme lo que les voy a estar indicando. El arco 16 se mete hasta el fondo y marco amesial del tubo de la banda. ¿Ya lo tienen en su cerebro ahí? Ya lo marqué, lo saco de la boca. Ya tengo aquí la marca. En la marca voy a hacer un loop grande, o sea, ancho, como de 5 milímetros y de alto igual. Ese loop me va a ayudar a que cuando yo lo meto otra vez a la boca del paciente quede separado en el sector anterior. ¿Ya se lo imaginaron? Ahora meto otra vez mi arco y lo presiono para que entre a los slots. Cuando lo presiono, es que el loop se comprimió. ¿Qué va a querer hacer ese loop? Recuperar la forma
y por lo tanto, como solamente está anclado a los 4 anteriores superiores, los proyecta. Ajá. Está indicado para los pacientes que tienen mordida cruzada anterior. Obvio que si no aumento la dimensión vertical, pues esto no va a suceder, ¿no? Obvio. Bueno, eso ya no se lo dije porque creo que ya es obvio, pero no fue tan obvio. Entonces, siempre que ustedes quieran descruzar una mordida, sea dental o esqueletal, tienen que aumentar primero la dimensión vertical, ¿vale? ¿Con qué puedo aumentar la dimensión vertical? Pues dependiendo del biotipo, si es braqui, de preferencia en los anteriores, si es dólico, pues se puede en los posteriores, si es eso también en los posteriores. Si es sólico, por topes. Topes oclusales. Ya después hablamos del plano cruzal cuando estén más maduros, ¿va? Ahorita no, se vuelven locos. Si hay afinamiento en el sector anterior, ¿también se ocupa el mismo calibre? No, si tienes apiñamiento, primero resuelves el apiñamiento. Y resolviendo el apiñamiento se van a protruir. Ahora, no vayas a hacer una protrusión de 90 grados, por ejemplo. Ahí en ese paciente, si tiene mucho apiñamiento, hay que resolver para atrás, no para adelante. ¿Vale? Se ancla con módulos elastoméricos. O sea, los elastics, las donitas, como le llamen ustedes. ¿Cómo se tiene apiñamiento? Si tu paciente tiene apiñamiento, aquí están los incisivos inferiores. Y yo le coloco un arco redondo, lo que van a hacer es esto. Si tú tienes apiñamiento, este incisivo debe de quedar en su lugar, y los demás tienen que alinearse hacia atrás, no hacia adelante, porque los quitas de la estabilidad. Dice el doctor Alexander que la posición más estable del incisivo es con la que llega el paciente. O sea, ahí tú estás estable. Ahí tú has vivido hasta ahorita, bendito sea el Señor. ¿Ah? Y si yo llego y te coloco un arco redondo, se van a protruir para alinearse. Entonces yo quiero que este incisivo se quede ahí y que los demás se alineen, pero para atrás, hacia donde me corresponde. Por eso hay que hacer bien el análisis y saber hacia dónde me voy a meter. Ah, bueno, seguramente también tiene apiñamiento abajo, ¿no? Entonces hay que resolver arriba y abajo el apiñamiento. No es lo mismo una discrepancia de 3 milímetros a una discrepancia de 12 milímetros. Esa de 3 lo puedo resolver con desgastes y se acomoda. Una de 12 necesita extracciones de premolares o distalamiento, ¿me doy a entender? Es el requerimiento de espacios de acuerdo a la discrepancia. Mande. Y por ejemplo, en caso de pacientes que tienen la mordida cruzada anterior, pero no tienen espacio, o sea, no hay apiñamiento como Que tienen mordida cruzada anterior y el apiñamiento está superior, ¿cierto? No. ¿Sí? ¿Sí? Ok, ¿y ya es clase 1? Ok, pues entonces seguramente que ese paciente también tiene apiñamiento en la arcada inferior. Que si es clase 1, arriba no puedes hacer extracciones solamente porque se te supercruza la mordida, pero alineados, ¿no? Pero si no tiene apiñamiento. Ah, si no tiene apiñamiento, tú solamente colocas tu arco y avanza. ¿Me doy a entender? Ahora, espérame, tantito antes de que se me vaya la idea. Cuando tú protruyes estos anteriores, va a haber un diastema entre el lateral y el canino. ¿Estás de acuerdo? Y ahora se me ocurre colocar una cadena de canino a canino para cerrar ese espacio. ¿Qué va a pasar? Otra vez se cruza la mordida. Entonces, ¿qué demonios? Porque así me pasó una vez, ¿no? Se protruyen y yo espacio, entonces cadena. ¿No? Otra vez. No, otra vez. Ah, pues hay que pensar en la biomecánica. ¿Qué hago? Tengo que especializar ligeramente, casi nada el sector posterior. ¿Con qué puede ser? Lo más fácil es un elástico de clase 3. El elástico de clase 3, ya voy a tener mi regla para explicarles de mecánica. Y el elástico de clase 3, cuando el paciente abre, especializa el sector posterior superior. Y tengo que colocar un arco pesado aquí abajo para que no se mueva. ¿Me doy a entender? O sea, un arco de terminación de preferencia aquí abajo y aquí uno que no tenga tanta flexión para que exista movimiento. Por ejemplo. Mande, Manuel. En la arcada inferior no también se puede usar un arco utilitario para introducir un poquito los anteriores incisivos y a la par el inferior. Eso es para pacientes de dentición mixta y adultos, cualquiera de los dos. Nada más que si lo utilizas en pacientes adultos y quieres colocar en tándem o nada más el arco utilitario. No sé. ¿Me doy a entender en tándem? Ah, en tándem es como uno sobre otro. Ah, ok.
el arco principal que está liberando el afinamiento y el arco utilitario que está nivelando la intrusión y extrusión del sector posterior. Entonces, si colocas en tándem, necesitas tubo doble en la arcada inferior. Pero si ese nada más el arco utilitario, sin problema. Hasta seccionales puedes hacer. Colocas el arco utilitario y aquí en los costados solo arcos seccionados para que te nivele nada más el arco cruzado. Y creo que puedes liberar igual la mordida, ¿no? Pero si estás así, más bien tienes que controlarla y estás alta, ¿no? No. Ahí sí tienes que... Esto lo hacemos mucho en los pacientes de dentición lisa. Controlar la curva de Spin con el arco utilitario está genial. Y puedes hacer prótesis de arco utilitario. ¿Y me la pasas? ¿Ah? Pues sí. Ya vieron este arco que sobra en el sector posterior, obvio no lo van a dejar así en el paciente, ¿no? Lo cortan al ras. Algunos me dicen, doctora, ¿cincho el arco? No, porque si lo cincho, ¿qué pasa con el resorte que acabo de hacer? No protruye. Aquí la clave es, aumentas la dimensión vertical y ya colocas algo para que protruyan los incisivos superiores. Doctora, ¿puedo dejar solo el arco redondo para que con el paso del tiempo protruyan los anteriores? Sí, pero es lento y esto acelera el proceso. ¿Quedó claro? Doctora, ¿puedo no colocar ese arco, pero por dentro coloco un aparato de expansión que tenga unos brazos y que proyecta el sector anterior? Sí, también. Es lo mismo. O sea, es la, ¿cómo dice mi mamá? Es la misma burra revolcada, no sé, es lo mismo. Es el shape, ¿ok? Es lo mismo. ¿Vale? Y ahí en los segundos molares llevaría. Pues sí, de preferencia. Pero no metes el arco hasta el segundo, nada más lo dejas al primer. Se acabó. Es un resortito. Es como si colocaras un open toy. Así. Mande, mi amor. ¿Hay alguna limitación para hacer Raíces enanas. Que ya estén protruidos y tú los quieras seguir protruyendo. No se puede colocar en los incisivos inferiores porque abajo tengo una sínfisis muy delgada. Imagínate que los protruyo y que se fenestra la tabla lingual, por eso está contraída. ¿Va? Denla. Aquí hay otra biomecánica, miren, a nadie se le hubiera ocurrido esto, por eso le comento. ¿Tiene mordida cruzada anterior? ¿Cuál fue la clave para descruzar la mordida? El aumento de la dimensión vertical. ¿Dónde pusieron el aumento? En el tope para esos pobres dos incisivos inferiores que llevan la carga de toda la oclusión. Pero bueno, está bien. Sí está cañón, ¿no? La carga. ¿Saben qué le hubiera agregado yo nada más como criticona? Topes en los oclusales para que no llevara tanta fuerza. Y cuando hacemos en los de clase 3, sí colocamos bike turbos, pero le agregamos topes oclusales para que no lleve tanta carga a la oclusión. Mi pregunta es, ¿dónde voy a colocar los turbos en los pacientes de clase 3? Si coloco, a ver, aquí está. Si los coloco acá la lengua, pues... O sea, si están aquí, los topes van aquí. Para que los incisivos superiores caigan sobre esos turbos y aumenten la dimensión vertical. ¿Sí quedó? Pacientes de clase 2, turbos superiores. Pacientes de clase 3, turbos inferiores. ¿Va? ¿Sí, doctora? Porque te quedaste así como, ¿qué? Mira, voltea. Aquí es un clase 2, ¿no? Le coloco los turbos aquí arriba para que aumente la dimensión vertical. Aquí está el clase 3, ¿cierto? Si le coloco los turbos aquí, no funciona de nada, por eso se los coloco aquí abajo para que aumente la dimensión vertical. ¿Va? Ya me cansé, ya me voy. Sí, ya me voy, pues ya me cansé. ¿Por qué, mi amor? Bueno, aquí nos vamos a quedar, me acuerdan, por favor, en nombre del examen. Que les vaya muy bien. Está en la norma. El SNB se encuentra aumentado y el ANB negativo. Recuerden que todos los valores negativos en Steiner van a ser pacientes de clase 3. Luego, en la pseudo LSNA está disminuido, el SNB está en la norma y el ANB se encuentra negativo. Y para la grabada es una combinación de los dos anteriores, el SNA está disminuido, el SNB se encuentra aumentado y el ANB se encuentra negativo, o sea de clase 3. ¿Va? No
lo mismo tratar a cualquiera de estas clases pues porque las tres son diferentes en cuestión del tratamiento, chamaquitos. ¿Ya le puedo cambiar? ¿No le una galleta de arroz? ¿Ahora qué tienes? ¿Estás bien enfermo? ¿Mucho? Ahora entonces, la etiología de la mesialización, que es pregunta de examen, se divide de acuerdo a el tipo de clase 3. En el caso de la pseudo, que el problema es el maxilar, los factores son adquiridos. En el caso de la clase 3 real, que es totalmente hereditaria. Saludo, ¿qué fue eso? ¿Sí? Grabada. Es una combinación de las anteriores, es que no sé qué fue una combinación entre tos y estornudo. No, pues gracias por lo que nos tocó de la tos. ¿Quién dijo la tos de la vejez? Ella. Discúlpame. ¿Qué son factores adquiridos como caries interproximal, agenesias, erupciones ectópicas? Algún factor que haya provocado que se cruzara la mordida a temprana edad. Que en los pacientes de dentición temporal, uno de los factores importantes es que los caninos inferiores estén muy puntiagudos. Eso provoca que se cruce la mordida a temprana edad. Tienen que estar muy pendientes de sus pacientes pequeñitos cuando empiecen en su oclusión temporal. ¿Qué onda con los caninos inferiores? ¿Ah? ¿Ya le puedo cambiar? No. Perfil. El perfil definitivamente va a ser cóncavo. ¿Sí, niños? Porque aunque sea un biotipo braquiodólico, aunque sea dólico o braqui, cualquiera de los dos perfiles son cóncavos. Esto quiere decir que las clases 3 no son exclusivas de algún biotipo facial. En las clases 3 pueden ser afectados tanto los pacientes dólicos como los pacientes braquis. ¿Qué te puedo decir, no? Es como mi hijo que le estoy dice las cosas hasta que no me lo va a entender. Ajá, sí, ajá. Sí, hijito. Pareces puberto. Ah, sáquese ya. Te voy a tener que castigar para que aprendas, ¿va? Sí. Y así de amigos como siempre. Sí. Y contestón. No, o sea que sí. O sea, siempre testigo. No, porque estoy comiendo azúcar, por eso no me pongo loca. Entonces cualquier biotipo facial, ¿va? Puede dañar al biotipo braqui o al biotipo dólico. Por lo tanto, en los pacientes braquis el tercio inferior es disminuido y en los pacientes dólicos el tercio inferior es aumentado. ¿Por qué? Por el vector de crecimiento. ¿Se acuerdan de eso? Que sucede lo mismo con los pacientes de clase 2. Lo que quiero que se graben aquí es que en las clases 3 no son exclusivas de los biotipos dólicos o braquis, puede dañar a los dos. ¿Quién tiene peor pronóstico en el tratamiento, niños? El dólico.
Quirúrgico clase 3, quirúrgico es, ¿no? Apréndanselo. ¿En braquimacelio que es disminuido el tercer inferior, verdad, doctora? ¿Perdón? ¿En braqui es disminuido el tercer inferior? No sé, no me acuerdo. Sí. Ya a estas alturas, niñito. Entonces, vamos a hacer aquí el esquema. El ANB, que es igual a, o sea que la norma es de 2 grados con una desviación estándar de más menos 2, quiere decir que a estos dos le aumento 2, voy para 4 y que le disminuyo 2, voy para 0. Entonces los pacientes de clase 3, va de nuevo, perdón la letra, están aquí, en los valores negativos. ¿Okay? Y los pacientes de clase 2 que están acá, que son valores mayores a 4, son pacientes de clase 2. Yo voy a estar con estos pacientes en esta zona, ¿no? En las clases 3, por eso son valores negativos. ¿Sí quedó claro? Va. Obviamente tengo que hacer el análisis del SMA y del SNB para saber qué hueso es el que está afectado y cómo proceder en el tratamiento. Porque no a todos los pacientes que están en crecimiento, que son de clases 3, les puedo colocar una máscara de protracción. No a todos. Solamente a aquellos que les haga falta desarrollo sagital del maxilar. ¿Me doy a entender? Porque todos vemos un paciente pequeño de clase 3 y le queremos colocar una máscara de protracción y no es así. ¿Okay? ¿Alguna duda? ¿Hoy tienen examen? Sí. Y está bien perro, ya lo vi. O sea, no van a pasar. Ya para que el doctor Ocampo haya dicho está bien perro, es que está perro, no van a pasar. ¿Es una desgraciada? Sí, parece su No, no es cierto, no sé cómo ven su examen. El que vi fue el segundo y ese sí que está perro. Bueno, sigamos. ¿Les dieron cuestionario? No. ¿Y ahora por qué no? Se portaron mal seguramente, sí, a fuerza. La doctora Norma no es así. Examen intraoral. Yo creo que sí. Bueno, características dentales en los pacientes de clase 3, ¿va? ¿Qué vamos a encontrar? Overjet, overbite negativo, lo que me da una mordida cruzada anterior. Tenemos una mordida, puede o no tener mordida cruzada posterior. Los anteriores superiores están vestibularizados, los inferiores lingualizados, caninos en clase 3 y molares en clase 3, 2, 1. ¿Ya le puedo cambiar, niño? Entonces, vámonos al plan de tratamiento, ¿va? El plan de tratamiento, niños, es de acuerdo a el diagnóstico que vamos a realizar a partir de la cefalometría. Ahora escúchenme. Los pacientes que están antes de su pico máximo de crecimiento, escuchen esto,
no son considerados como pacientes de clase 3, ¿vale? Solamente estamos ante una mordida cruzada anterior. Cuando llega el pico máximo de crecimiento y se expresa el crecimiento del punto A y del punto B, entonces ahí ya podemos hacer una cefalometría, ¿va? Ahí ya podemos diagnosticar a un paciente como tal clase 3. Entonces no es lo mismo tener una mordida cruzada anterior a un paciente que ya tiene una clase 3 establecida. Se tratan de manera diferente, ¿okay? En un paciente que es pequeño y que vamos a hacer un tratamiento ortopédico, porque no puedo hacer otra cosa, es realizar eso, ortopedia mecánica o funcional para descruzar la mordida. ¿Quedó claro? Ahorita vamos a ver ejemplos. Entonces, lo primero que vamos a ver es una clase 3 real, en donde el maxilar está enorme y la mandíbula protrusiva. ¿Cómo puedo tratar a un paciente que está en crecimiento? Vámonos paso a paso, ¿vale? Vamos a ver ahorita clase 3 real con pacientes que están en crecimiento, ¿vale? Paso número 1. Todos los pacientes que tienen mordida cruzada anterior, niños, generalmente están relacionados con problemas transversales. ¿Qué quiere decir eso? Que el maxilar está pequeñito, en este sentido, ¿no? Derecha, izquierda, ¿va? ¿Qué es lo que tendría que hacer yo para resolver esta situación? Pues resolver los problemas transversales. ¿Con qué? Con un Hyrax de preferencia, ¿no? Entonces póngale ahí, resolver problemas transversales de preferencia con ortopedia mecánica, que es Hyrax. Dos, realizar un diagnóstico diferencial ante una mordida cruzada anterior y una clase 3 establecida. Recordemos que ahorita solamente es una mordida cruzada anterior. Y mi objetivo final es descruzar la mordida, ¿vale? Para esperar el crecimiento. ¿Qué quieres, niña? ¿Puedo bajar la de esa porfa? Es que aquí se desnuda la... ¿Puedo qué? Bajar el... Por favor. ¿Sabes qué es lo primero que tendrías que hacer, Emanuel? Sí, eres Emanuel. Bajar la pantalla cuando llegues. ¿No? Para la próxima. Porque a alguien más le molesta que brille la pantalla. No está solo a ti. Entonces, buenos amigos. No es cierto, hijo, lo que necesites, para eso estoy, ¿eh? Para eso me pagan, para cumplir caprichitos. ¿Así está mejor? Sí, gracias. Chiquito, ¿sí? ¿Ya le puedo cambiar? Sí, yo me espero, ustedes relájense. No está bien. Ahora, mejor dicho, esto que ven aquí es uno de los muchos ejemplos que tenemos en el mercado, ¿sale? Se llama plano inclinado y se coloca de preferencia de canino a canino en la arcada inferior, o puede ser también de lateral a lateral. Es una porción única y exclusivamente de acrílico, niños, que obvio para hacerlo hay que articular el pequeño modelo para poderle dar altura, ¿vale? Porque si ven en el sector posterior tiene que quedar en desoclusión, ¿vale? ¿Recuerdan cuál es el primer paso para poder descruzar una mordida? El aumento de la dimensión vertical. Aquí aplica lo mismo, ¿va? Hay que aumentar la dimensión vertical. ¿Qué tanto? Pues tanto con que libre la sobremordida vertical negativa que tiene este paciente. ¿Ya vieron cómo cubren los inferiores a los superiores? Entonces ese tanto es el grosor de la pista o del plano inclinado que tiene ahí mi paciente. ¿Cuánto tiempo va a estar en boca? Un aprox de 3 meses. Un aproximado de 3 meses. ¿Qué es lo que va a pasar con los incisivos superiores? La rampa tiene esta inclinación, miren.
rampa está así. Tiene una inclinación desde palatino hacia vestibular. Entonces, cuando los incisivos superiores tocan con esta rampa, los va a proyectar o los va a proinclinar, que es lo que yo quiero para que se descruce la mordida. Ahora, aquí tenemos otro ejemplo. Esto es uno que hicimos en la escuela, de un paciente que tenía una sobremordida vertical, y entonces este es el antes y este es el después. ¿Vale? Vean cómo los incisivos superiores se van proyectando, y yo tengo la obligación en esta zona de ir desgastando para que vaya disminuyendo la dimensión vertical. Realmente es muy simple esa rampa, no tiene como mucho chiste. El problema es articular, lo que a mí me da muchísima flojera articular a los pacientes y más los enanitos, los pequeñitos. ¿Vale? Ahora, a mí no me encanta mucho, porque siento que se la va a tragar mi paciente, ¿no? O sea, yo en un descuido que tenga ese paciente o que vaya a comer piedras, puede salir volando el plano inclinado. Obviamente se cementa con un excelente ionómero de litio, que puede ser ETA, Fuji, ya no conozco otro. ¿Cuál otro? En marcas, ¿no? Glaceon prohibido para esta situación. Resinas para cimentar bandas está prohibidísimo para este tipo de aparatos, ¿vale? Solo ionómero de litio. Pero lo que sí utilizamos nosotros mucho es un HAS. Aquí hay otro ejemplo, miren. Vean la sobremordida vertical que tiene, el plano inclinado que se realiza y después el descruzamiento de la mordida. Pero noten algo, no tiene problemas transversales el paciente. O sea, en este sentido no hay que resolver. ¿Vale? Si tu paciente tiene problemas transversales, entonces necesitaríamos utilizar otro aparato como el que les voy a mostrar. Aquí otro ejemplo. Ese no es para ustedes. Aquí otro ejemplo. En la primera foto tenemos una paciente que tiene una mordida cruzada anterior y posterior, inclusive pareciera que es unilateral. ¿Vale? Cuando se hace el análisis funcional y se centra la línea media inferior con la superior, nos damos cuenta que el maxilar es pequeño transversalmente, o sea que es bilateral la mordida, pero que la mandíbula se acomodó en una sola zona. Es cuando el paciente abre, hace una Z y se centra la línea, cierra, otra vez se esquiva el punto prematuro y se desvía la línea media. ¿Vale? Pues en este caso de la paciente, primer foto fue cuando llegó la paciente, segunda foto a la segunda cita y tercer foto a la cuarta cita. Padrísimo, yo no sabía qué demonios había sucedido con la paciente porque estaba estudiando ortopedia y realmente estamos experimentando con los pacientes. Pues aquí está el aparato que colocamos, que fue un HAS modificado. ¿Qué es un HAS modificado? Así, HAS modificado. Ajá, es un expansor o disyuntor, dependiendo de cómo ustedes lo quieran colocar para su paciente. En este caso, el HAS modificado tiene un tornillo en la parte central de un tornillo de la placa de expansión. Tiene alambre que es calibre .036 soldado a unas bandas y esas bandas pueden ir en el E o en el 6. ¿Vale? Cualquiera de los dos. Como este paciente no tiene ilusionado los primeros molares permanentes, entonces adaptamos las bandas a los segundos molares temporales. ¿Va? Y la activación de este HAS modificado es un cuarto de vuelta por las noches, todos los días durante 15 días aproximadamente. O sea, igual que un disyuntor, ¿no? Puede o no tener brazos en el sector anterior. Si yo necesito descruzar mordida, pues le coloco brazos en el sector anterior para poder proyectar a los anteriores. ¿Vale? ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿No? Aquí está la paciente cuando regresa, que ya se solucionó el problema. ¿Y qué le hago a la paciente ya después de que descruzamos la mordida? Es pregunta para ustedes. Ya resolvieron, ¿qué hago? Nada, efectivamente. O sea, dejar que la naturaleza haga lo propio. ¿Quito aparato inmediatamente de haber descruzado la mordida? No, aquí viene el error de todos. No haberle avisado a los papás que tenía que dejar como retención el mismo aparato y quitárselo a los 3 meses, obviamente va a recidivar en esta paciente, ¿sale? Si es un aparato que resolvió problemas transversales, igual lo voy a dejar de retención 6 meses. 6 meses, para que le avisen a los papás, va a estar 6 meses en la trompa de su hijo, punto, se acabó, firme. Si se fractura
vienen de dos, porque ven que de repente colocas aparato y se le desuelve una banda, ya se fractura el acrílico, etcétera, etcétera. Si se fractura, lo que debes hacer es volver a colocar el mismo aparato para que cumpla los 6 meses o colocar un arco palatino. ¿Me doy a entender con un arco palatino? Como si fuera un arco lingual, pero un arco palatino. O sea, le dejo estas bandas y le hago un arco que abarque todo el espacio transversal que gané y se acabó. Eso se lo dejo al paciente hasta que cumpla los 6 meses. ¿Quedó? No más de 6 meses, o sea, no lo puedo dejar un año. ¿Por qué? Porque el paciente está en crecimiento y desarrollo activo y voy a afectar su crecimiento. ¿Me doy a entender? Entonces, no más de 6 meses. ¿Preguntas? En vez de un HAS, ¿puede ser un Hyrax? No, o sea, sí puede, porque aquí abajo lo hacen en lentes temporales, pero a mí se me hace muy bruto para un paciente pequeñito. Aparte el tornillo, aunque muy pequeñito sea, no cabe en la trompa del paciente. Ese que está ahí es un tornillo inferior y micro, o sea, así pequeñito. Ahí se ve grandote, pero es una trompa muy pequeñita la del paciente. Yo recomendaría que fuera algo así. O en su defecto un Hyrax, algo que erróneamente le llaman Hyrax inferior. ¿Los has visto? Los Variety. Bueno, es un tornillo como el Hyrax pero mini, que lo adaptamos en la arcada superior, si se puede, porque hay muchos pacientes vomitones, no les gusta mucho el acrílico, pero para mí es una mejor opción para los pacientes. ¿Alguna otra pregunta? Ahí con los ortopesos. Ay, qué buena pregunta, pero, o sea, si no me lo preguntabas, hoy iba a deprimirme en la tarde a mi casa, a tomar una michelada. ¿Por qué me lo preguntas? Pues para eso sí. Ok, Pero no otra cosa. pero no ves los topes, ¿verdad? Ah, bueno. Tengo hace un avance, se supone que estamos en la oclusión, máxima oclusión Habitual. cuando nos lo piden, pero normalmente no, o sea, ahorita estamos secos, ¿sí? Y no contactan los. Ahorita estás en habitual. En habitual, si estás en habitual, no hay una traba. Ah, ok, tú te refieres a oclusión de reposo. Ajá, no, o sea, todo el tiempo estamos en reposo, no estamos realmente ¿Tú contactando. que eres mamá todo el tiempo estás en reposo? Como no estoy con mis ¿Neta? hijos todo el tiempo. O sea, que hoy es tu día de descanso. Sí, mi amor, te entiendo. Entonces, no es como que no exista una traba y que no es necesario ponerle unos topes para que pueda hacer el. Bueno, sí tienes razón, pero en específico en los pacientes de clase 3 sí necesitamos el aumento de la dimensión vertical. Sí tienes razón. Pero aquí ya te fijaste cuánto era de sobremordida vertical, entonces en las clases 3 definitivo debes utilizar topes oclusales, ¿va? Lo que pasa es que aquí, Perito, como yo estaba experimentando como tal en mis clases de ortopedia, ves que las bandas están un poco sobradas, o sea, de aquí, mira, están altas. Cuando yo se mete, aplané con ionómero de vidrio, o sea, dejé las caras oclusales planas, eso me ayudó al aumento de la dimensión vertical. Puse un excelente ionómero, pero ya me di cuenta que aunque es un excelente ionómero y lo dejas a la intemperie, se deslava, entonces no hay manera en que pueda seguir con ionómero de vidrio. Ya después aprendí que en el mismo aparato hay que agregarle pistas planas para que funcione, ¿no? Porque los niños comen de todo, aunque les digas que no, ¿vale? Tienen que avisarle a los papás que el paciente no va a morder de la misma manera porque también se infartan. Entonces es importante que en ortopedia tú les expliques el paso a paso a los papás. Y ahí está más grande, miren, con unas super cejotas y un cabello impresionante y regresó toda puerquis, o sea, regresaba a sus profilaxis y todo, pero hay que tomarle la foto así como llega el paciente para que vean que no lo tocas. Vean el problema transversal, ya no tiene. ¿Qué hago? ¿Ya le pongo ya me urge colocarle brackets? Por supuesto que no, no me urge. Nada más si me urge hacerle profilaxis y darle técnica de cepillado a la mamá y a la niña, ¿no? Porque la mamá decía que yo regañara a la niña porque no se cepillaban los dientes. Entonces regañé a la mamá por babosa, ¿no? Y ya después a la niña, ¿no? Porque la responsable en este momento pues es la mamá, no hay más. Es que no se quiere lavar los dientes. ¿Y yo qué hago? O sea, yo la regaño ahorita y después ¿quién la va a regañar? Ay, no, doctor, es que no quiere. No cuentes conmigo para después, ¿vale? Ahí está más grande. ¿Y por qué regresó conmigo? No me quieren, o sea, no sé por qué regresan conmigo. Lo que pasa es que me llevaron a la hermana, ¿vale? Y ahí está en oclusión, igual sería de marranis y fuertis, pero ahí está la foto como llegó, ¿vale? No tengo problema transversal, sigo teniendo el problema del biofilm dental, que eso lo arregla la mamá, ¿vale? Bueno, regresó, nada más para que vean la estabilidad, no la he tocado, nada más puse un aparato, se acabó. Ya nada más voy a colocar correctiva cuando
sea adolescente y eso se regresa a la correctiva, ¿no? No tengo problema. Imagínense que esta niña se hubiera quedado con una mordida cruzada unilateral, una superasimetría, no desarrollo de los senos, etcétera, etcétera. O sea, muchos problemas. Y por esto le cobro más barato a los papás. Porque el martes me dijeron, ¡oh! Le cobro más barato a los papás por esto. ¿Cuánto le ahorré para cuando grande? ¿Cuánto tendría que cobrar de inicial en este paciente? Porque también tenemos que hablar de eso, ¿no? Vas a tener un paciente de ortopedia. ¿Cuánto realmente se le cobra a un paciente por el aparato que hice un HAS? Yo, por ejemplo, cuando me mandan a hacer un HAS, yo lo cobro en 1,000 pesos. No les voy a decir lo que me cuesta a mí, ¿no? No les interesa hasta que lo hagan ustedes. ¿Vale? Y yo le cobro al paciente mínimo un inicial de, 6,000 pesos y eso es poquito. Si puedo 8 está excelente. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque yo voy a tener que convencer a la paciente de que se deje tomar impresión, de que me muerda, de que me vomite, de que me diga hasta de lo que me voy a morir, etc. Ya cuando me la gane, ya después es fácil atender a los pacientes. En ese inicial estoy incluyendo todos los aparatos que vaya yo a necesitar, a excepción de los que fracture el paciente o pierda, que ese no es mi problema. ¿Vale? Y las mensualidades deben de quedarse mínimo en 500 pesos. No pueden bajar ya su mensualidad porque ahorita todo está carísimo. Me doy a entender por el tiempo en el que dure el tratamiento, que van a ser mínimo 6 meses. ¿Quedó claro? Ahora, también hay que ser humanos. No voy a citar al paciente después de lograr el objetivo cada mes. Puedo citarlo cada 2 meses para revisión. Y ahí aprovecho, si les remuerde la conciencia, hacerle una profilaxis al paciente. Si no le remuerde, no hace nada. Nada más sopletean el aparato y vamos. Y platican con los papás. ¿Quedó claro? Para que sepan lo que tienen que cobrar en un tratamiento de ortopedia. ¿Okay? ¿Preguntas? ¿No? Bueno. Y entonces me lleva, ahí está la estabilidad del sector posterior. ¿Está clase 1, no? No tenemos problema. Por eso amo la ortopedia. No tengo que hacer más que un buen diagnóstico, a elegir el aparato que a mí me acomoda. Es el que a mí me acomoda. Si a ti te acomoda otro, está excelente. O sea, yo siempre les doy recomendaciones, pero si a ustedes no les funciona, vale. Entonces llega la hermana. Ahora, ¿qué demonios le vamos a hacer a la hermana? Está peor, ¿no? Ella no tiene problema transversal, pero esa mordida cruzada anterior va a estar dificilísimo de descruzar. ¿Qué ponen aquí? Un plano inclinado anterior, ¿no? Un HAS modificado, un Hyrax, un Quadhelix, una placa removible, porque mordió a los que le quisieron tomar la radiografía. Me vomitó. ¿Qué hacemos? Le pongo un trainer en lo que crece. No, primero hay que sobornarla, ¿no? Primero hay que ganarte al paciente. A ver, ven, mi amor, vamos a hacer eso, vamos a jugar. A mí me encanta eso, sobornar a los niños. Vamos a jugar, vamos a hacer esto. Ya que te la ganaste, entonces ahora sí, impresión con silicón de preferencia, porque al final se me hace muy peligroso para los pacientes que son muy hiperactivos. Sacamos el molde y entonces a ella le colocamos un HAS. Vean la parte inferior como está extruida. Entonces eso le hacía, a ella ya le estaba trayendo un problema psicológico porque la misma familia le decía tiburoncín, o sea, el nabo, ¿no? La misma familia. Entonces ahí está el HAS modificado que le hicimos, pero tipo McNamara. ¿Qué quiere decir esto? Que es el mismo aparato que acaban de ver, pero las pistas planas ahora son mayores porque tengo que saltar la mordida tan negativa y ver la abrasión del esmalte que tiene en el sector anterior. No había de otra. O sea, tú puedes colocar cualquier aparato, pero tienes que aumentar la dimensión vertical en el paciente, ¿va? Aquí sí le colocamos brazos en los dos sectores para que al mismo tiempo que yo estaba activando el tornillo, descruzaran la mordida anterior. El problema fue que la niña empezó con su recambio de los dientes anteriores superiores. Y si tú tienes un paciente que tiene una exfoliación de los dientes anteriores superiores, tu tratamiento se va para atrás todo absolutamente. ¿Vale? Entonces tuvimos que hacer 2 aparatos. Nótese el aumento de la dimensión vertical en este y nótese el aumento de la dimensión en este. Aquí ya está estable, ¿no? Pero tuvimos que esperar a que se exfoliaran los dientes superiores. La limpieza es hereditaria, o sea, es de familia. Ahí viene, o sea, cada que llegaba siempre lo regañaba. Y ahí está como terminó el aparato. Ya vieron cómo las pistas ya son más relajadas, ya no necesito tanto aumento porque ya está más controlado. Una vez que saltó la mordida, ya no hay quien la regrese. ¿Vale? El problema de esta niña era resolver la mordida cruzada anterior para que creara estabilidad, se empezaran a desarrollar los senos maxilares, su cara se viera mucho mejor y ella se sintió mucho mejor y ya fue feliz para siempre. ¿Vale? ¿Tienen alguna pregunta? Buenas noches. Vamos a primero.
Doctora, Así. he visto unos Vale. que ponen como los bike turbos, pero de resina en el suelo. Sí, es No, que funcione. A mí no me gusta. Sí. Porque Voy a siento que poner se esto. tragan rápido. Mi amor, que no comen los niños ahorita. O sea, dices, el tipo a mi hijo, no comas chocolates. Ah, no, es lo primero que va a ir a comprar a la escuela. No coma chicle, bueno, chicle no le encanta. Pero lo que no quieres que coman como mamá es lo que va a tragar en la escuela. ¿Sí? Entonces hay que pensar en todo eso. Todo depende del paciente. Igual el removible a esta niña no le hubiera servido, ¿no? Entonces, señora, ¿por qué tiene su plaquita de así como no? Creo que no. Vale. ¿Por qué si no tenía problema transversal se optó por tornillo? Sí tenía. Lo que pasa, no les enseñé la se me hace falta agregarle la panorámica. En la panorámica, Vero, el agrandamiento de los cornetes era súper importante. Digo que apenas estaba estudiando. Entonces yo no les hacía como mucho caso a los cornetes. Paciente que tú veas en crecimiento, que tiene agrandamiento de los cornetes y que veas poco desarrollo del maxilar, aunque no presente mordida cruzada posterior, debes actuar sobre la dimensión transversal. ¿Me doy a entender? Por eso es que haya decidimos colocarle un paso. Porque aparte de todo la mandamos al otorrino, tenía 1000 alergias, teníamos nosotros que resolver el problema transversal, aunque no fuera tan grave, y al mismo tiempo resolver la protrusión de los superiores, ¿va? Por eso siempre estoy metiche con sus radiografías, con los cornetes y los cornetes y los cornetes, que es la realidad. Tal vez si ahí no se note mucho, pero ve el labio superior de Elena, se llama de Elena. Ve cómo está para atrás y ya se le está formando. Ve la nariz de pellizco Mírale, que fuera. tiene. No, porque toda qué bonita nariz, esa nariz. Agarren la nariz de su compañero, debe de estar rígida, más no flácida. ¿Vale? Tóquense la nariz. Quien esté flácido, bueno, ya no. Pero o sea, en cuestión de la nariz, quien esté flácido de la nariz es porque tiene problemas de respiración. Tóquense. A ver, toque a su esposo, doctora. Ah, ya está perfecto, ¿verdad? Bien. Me encantan. entras a ese momento y ya lo puedo desactivar, poner el acrílico, Ya. me tengo que esperar a que se No, ya una vez que resolviste todo y que saltaste mordida, colocar acrílico igual que en el Hyrax y esperar 6 meses. Y ya no haces nada más, nada más. Si está tu paciente ¿Pero eso en un no me hace proceso de niñas? exfoliación, o sea, de patito feo, quita aparato y colócale un arco palatino para que no estorbe nada. O sea, también hay que ser conscientes de eso, ¿no? Porque en este momento hay un desastre de oclusión por todos lados, por eso se llama etapa de patito feo. ¿Se acuerdan de eso? ¿Por qué se llama patito feo? No lo razonaba hasta que empecé a ver a mí, porque se ven horribles los niños. Ay, pobre de mi hijo. Miren, ya después aprendí que se hacían con pistas, con brazos, sin pistas, solo las bandas, a segundos molares, y empecé entonces a caracterizar todo eso que a mí me gusta hoy por hoy, pero lo hice no porque a mí me encante, sino porque los pacientes te lo piden, ¿no? Hasta las llaves. Ya hoy en día, no, mucha hueva hacer las llaves, pero se las entrego. La verdad es que yo les entrego esto a las mamás como adorno, pero yo les doy una llave para Hyrax, para este tipo de aparatos. Porque si ustedes han intentado activar con este tipo de llaves que solo es marketing, se la traga el paciente, ¿vale? Entonces yo por eso le digo a la mamá, esto guárdalo por si tienes una urgencia, pero te voy a dar esta para que actives, y es una llave larga de Hyrax para este tipo de aparatos, es importantísimo, ¿eh? Y aparte de todo, el tornillo, la flecha del tornillo, como se ve allá, debe de estar dirigida siempre, siempre hacia la garganta del paciente, siempre, ¿va? ¿Preguntas, chavalitos? ¿No? Excelente. Ahora, ¿qué vamos a hacer en un paciente que terminó su crecimiento? Ahí les va. Resolver problemas transversales. Y ahora sí vamos a dedicarnos a hacer un camuflaje, ¿vale? Fíjense muy bien. Realizar las 3 fases en el tratamiento de ortodoncia y hacer un camuflaje. ¿Cómo se hacen los camuflajes para clase 3? Tenemos de 2. Afortunadamente ustedes ya hoy en día tienen más fácil la situación. Uno puede ser con extracciones de premolares inferiores y la otra con distalamiento, pero necesito que aprendan a colocar